también nuevo hogar de Quantex. Los obreros instalaban paneles de vidrio en nuestro laboratorio estratégico. Por primera vez en mucho tiempo, sentí pertenencia. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Un buzón de voz. Teresa, habla Henry. Creo que debemos empezar de cero. No estaba segura de su juego, pero tenía claro que sus actos ponían en riesgo a mucha gente. Quería que lo pensara. Alguna vez había sido mejor líder. Ahora su arrogancia, disfrazada de preocupación, solo me daba lástima. El miércoles detonó otra bomba. La junta exigió una auditoría externa de proveedores. Henry intentó culpar a la volatilidad del mercado. No coló. Se ordenó auditoría total. Al mediodía, recibí un correo de Jack Thompson, presidente de la junta. Doctora Jones, en nombre del directorio, solicitamos una reunión confidencial a la brevedad para analizar la gestión de alianzas estratégicas. Entendemos que posee información valiosa. Respondí. Señor Thompson, con gusto el jueves o viernes por la mañana. Quedo pendiente de su confirmación. Envié el mensaje y contemplé una frase enmarcada en mi estante. Regalo de un ingeniero, que aún me llama mentora. Sé el tipo de líder por el que tu yo futuro no tendrá que disculparse. Yo no tenía disculpas que ofrecer. El jueves, puntualmente a las 10:00 am, ingresé a la sala de juntas alquilada en el piso 29 de la torre Halberton. 7 miembros del directorio me observaron, rostros tensos que no sabían si vendría furiosa o derrotada. Les traje serenidad. Entiendo que quieren claridad sobre Quantex, dije, colocando una carpeta de cuero sobre la mesa. Aquí tienen un cronograma de eventos, correos, estados financieros. Confirma que Quantex fue adquirida por Verity Partners hace 2 semanas y que poseemos los módulos de datos que alimentan el 72% de su siguiente lanzamiento de IA. Silencio absoluto. Y cuando se concretó la compra, yo ya no era empleada de TechLink, añadí. Así que legalmente no hay conflicto de interés, solo una mala gestión de riesgos por parte de su actual liderazgo. Un director de traje gris se inclinó. ¿Por qué Henry no nos advirtió? Tal vez, respondí, porque no lo vio venir. Les expliqué, sin alardes, cómo la falta de visión puede ser el verdadero cuello de botella. Observé cómo asimilaban la idea de que el problema no era quien iba lento, sino quien no sabía qué sostenía. Ese mismo día, en Verity ajustamos el acuerdo final, licencias premium, soporte dedicado, visibilidad pública. Los antiguos rivales de TechLink ahora llamaban a nuestra puerta. Salí de la reunión con la junta con una sensación extraña. No triunfo, sino equilibrio restaurado. Henry jugó a la política. Yo construí poder. Al día siguiente, Amber me envió el mensaje que esperaba. Henry fue destituido. La junta llamó a Legal. Tienen pruebas de que actuaste de buena fe. Se desmorona. Leí la palabra desmorona sin alegría, solo con cierre. Ese mismo viernes llegó un correo oficial. TechLink aceptaba nuestra propuesta y se disculpaba por la forma en que se manejó tu salida. Se lo reenvié a Janice. Eso es lo más cercano a una confesión. ¿Qué obtendrás?, respondió ella. Miré las luces de la ciudad desde mi oficina. No estaba persiguiendo a nadie. Había llegado. El lunes siguiente amaneció con un aire distinto, casi liviano, como si la ciudad entera hubiera exhalado después de meses conteniendo el aliento. Mientras cruzaba el vestíbulo de Verity con un café humeante, el eco de mis pasos se mezclaba, con saludos elegantes y el sutil zumbido de las nuevas pantallas táctiles que mostraban métricas en tiempo real. Los pasillos estaban tapizados de ideas, pizarras llenas de diagramas, equipos discutiendo integraciones, voces jóvenes que, hacía apenas semanas, nunca habrían soñado con participar en decisiones de alto nivel. Habíamos pasado de 50 empleados a casi 200 en un abrir y cerrar de ojos, y aún así no sentíamos prisa, sino propósito. La primera reunión del día era con nuestro equipo de cultura interna. No bastaba con atraer talento, necesitábamos retenerlo y nutrirlo. Había insistido en que las mentorías se formalizaran, que cada nuevo ingeniero tuviera una guía clara y un camino realista de crecimiento. Recordaba demasiado bien cómo era ser la voz ignorada en una sala llena de trajes caros. Ahora exigía que nadie quedara sentado sin que se le solicitara opinión. Durante 45 minutos revisamos propuestas, becas para cursos de liderazgo inclusivo, programas de bienestar mental, días dedicados a proyectos personales que pudieran convertirse en spin-offs respaldados por la empresa. Cuando terminó la sesión, salí con la sensación de estar construyendo algo más valioso que cualquier contrato millonario. Al mediodía, Austin, nuestro CTO, me esperaba en el laboratorio de IA. Sobre la mesa reposaba un prototipo de hardware diseñado para procesar modelos de lenguaje propios, sin depender de servidores externos. Esto, dijo tocando la carcasa metálica, reducirá la latencia a un 40%, y nadie más lo tiene. Lo miré, impresionada. ¿Está listo para mostrarlo en el foro? Si no duermo esta semana, sí, respondió con una sonrisa cansada, pero necesito tu aprobación para liberar presupuesto adicional. Lo tienes, contesté, y consigue otro ingeniero para acelerar las pruebas. Mientras firmaba la autorización, pensé en el año vertiginoso que nos había traído hasta allí. TechLink, por su parte, seguía intentando recomponerse. Amber me había actualizado esa mañana. La junta había nombrado un director interino, pero los inversores exigían más que caras nuevas. Querían certeza de que la cultura tóxica no volvería. Entretanto, nuestros teléfonos no dejaban de sonar. Empresas
Empresas que jamás nos habrían dado cita ahora pedían demostraciones urgentes. Aún así, era consciente de que el éxito traía consigo su propio peligro, la complacencia. Me juré no repetir los errores de aquellos que habían subestimado a su propio equipo. Esa tarde tuve sesión con Elena Caballero, la consultora de imagen pública contratada para preparar mi ponencia en el Global Technology Leadership Forum de San Francisco, el evento donde los titanes de la industria comparan visiones y egos. Nos instalamos en una sala con vista panorámica al río. Elena ajustó el proyector y con un mando lanzó la diapositiva de apertura, una foto borrosa de mi antiguo escritorio, la caja de cartón que había llevado cuando salí de TechLink y encima la pluma de latón. Quiero que comiences aquí, indicó. Nada de cifras ni gráficos de inmediato. La gente necesita la dimensión humana. Asentí. Siempre he creído que las historias pesan más que los porcentajes. Pasamos 2 horas afinando cada transición, cada pausa dramática. Queríamos que la audiencia sintiera la tensión de ser despedida, la determinación de aguantar el silencio estratégico y la satisfacción de recuperar el timón sin gritar. Terminamos a las 6. En el pasillo, Elena se detuvo. Te llamarán revolucionaria o resentida. ¿Estás lista para ambos titulares? Estoy lista para que las mujeres de 40 sepan que no es tarde para empezar de nuevo, respondí. Elena sonrió y se marchó, tacones resonando en mármol. Esa noche volví a mi apartamento y me obligué a cerrar la laptop. Cociné un risotto sencillo, abrí una botella pequeña de Malbec y me senté junto a la ventana. Las luces de la ciudad parecían constelaciones domésticas que parpadeaban una promesa. En la mesa, el viejo cuaderno de notas de mis primeros meses en TechLink seguía allí, páginas gastadas con prototipos de procesos que ahora generaban millones para Verity. Pasé el dedo por la fecha garabateada en la esquina, 14 de noviembre, 6 años atrás. Me detuve a releer una frase subrayada 2 veces. Mantén la puerta entreabierta. Algún día será salida de emergencia o entrada triunfal. Ese día había llegado. Al amanecer siguiente, mi agenda marcaba una cita fuera de lo común. Desayuno con Henry Bailey. Contra todo pronóstico, había pedido reunirse. Janice, siempre cauta, sugirió que lo hiciera en un lugar público y que llevase a un asistente como testigo. Accedí a lo primero, rechacé lo segundo. A veces el poder se ejerce con una silla vacía al costado. Elegí un café discreto con ventanales enormes. Llegué 10 minutos antes. Henry apareció puntual, traje menos ostentoso, mirada cansada. No era el autócrata que había ajustado sus gemelos aquel día, sino un hombre que acababa de estrellarse contra los límites de su propia arrogancia. Se sentó frente a mí, evitando el contacto visual por un segundo. Gracias por aceptar, dijo acomodando la taza que el camarero había dejado. Imagino que no tenía derecho a pedírtelo. Tienes razón, respondí suavemente, pero aquí estamos. Pidió empezar con una disculpa. Dijo palabras correctas: subestimación, clima laboral, falta de visión. No traté de lucir magnánima, simplemente escuché. Cuando terminó, suspiró largo. Necesito comprender cómo gestionaste todo sin que me diera cuenta. Con la misma transparencia con la que tú gestionaste mi despido, respondí, solo que mis hojas de cálculo incluían empatía. No lo dije con rencor, sino con la absoluta serenidad de un hecho innegable. Henry bajó la mirada. Fue entonces cuando me di cuenta de que no buscaba venganza ni sumisión. Buscaba redención, quizá consejo. Tendré una audiencia con la SEC, confesó. Los inversores alegan que oculté información material del riesgo de proveedores. La ocultaste, dije, sin énfasis. Elegiste no escuchar. Pasó la mano por el cabello, vencido. ¿Algún consejo? Tomé un sorbo de té y me incliné un poco hacia adelante para que me oyera por encima del murmullo del local. Habla de tus errores con la misma claridad con la que hablabas de tus éxitos, y después deja que el tiempo hable por ti. Pagó la cuenta casi con alivio y se fue. Al verlo alejarse, no sentí triunfo ni pena, sino un cierre imprescindible. Imaginé a la yo de hace un año observando la escena. El ciclo se había completado. Acababa de terminar mi presentación trimestral, un informe afilado y basado en datos que celebraba cómo habíamos superado la marca de $660 millones en ingresos. La diapositiva final, un gráfico audaz titulado Ascenso de ingresos. Q3 aún brillaba detrás de mí cuando Henry Bailey, nuestro nuevo director ejecutivo, se puso de pie. Ajustó los gemelos de su camisa con un cuidado deliberado y luego se aclaró la garganta. Antes de que terminemos, comenzó, esbozando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Tengo un último anuncio. Se trata de algunos cambios en nuestro equipo directivo. Me quedé inmóvil. Mi mano flotaba sobre el trackpad, todavía disfrutando la euforia del éxito. La sala se quedó en silencio. Algunos ejecutivos fruncieron el ceño. Otros, especialmente quienes habían estado susurrando en reuniones privadas últimamente, evitaron mi mirada. Henry continuó. A partir de hoy, Teresa dejará el cargo de directora de operaciones. Su trabajo ha sido fundamental y le damos las gracias. Hizo una pausa calculada. Pero, al pasar a una fase más rápida y escalable, necesitamos decisiones ágiles y menos demoras. La visión estratégica de Teresa nos sirvió en su momento. Ahora necesitamos otra cosa. El silencio que siguió no fue de sorpresa, sino algo más cercano a la culpa. Henry me lanzó una mirada. La semana pasada dijiste que debíamos ser cautelosos con las contrataciones y centrarnos en el desarrollo antes de escalar tan rápido, comentó con naturalidad. Ese tipo de pensamiento tuvo su momento, pero ya no. Gracias, Teresa. Luego se volvió como si esa fuera toda la historia. Lo observé. Llevaba apenas 4 meses en la empresa y ya se sentía amo y señor. Incliné la cabeza apenas. Gracias. Por la claridad, respondí, sin lágrimas ni discusiones, solo calma. Mientras Henry tomaba el control del proyector y mostraba una diapositiva titulada Fase 3, Optimización Estructural, salí de la sala. No
No lo hice como alguien que acababa de ser expulsada, sino como quien se dirige a almorzar porque sabe un secreto inconfesable. Ellos no tenían idea de lo que yo ya había hecho. 3 meses antes, cuando la junta trajo a Henry, percibí el cambio de inmediato. Su trayectoria era puro capital de riesgo, movimientos rápidos, salidas rápidas y decisiones tomadas con hojas de cálculo, en lugar de conversaciones. Para él, yo no era colaboradora, era un obstáculo, pero no imaginó cuánto había construido. Yo en 7 años, lancé nuestra primera línea de productos, creé desde cero el marco operativo y mantuve a flote la compañía cuando el CEO original tuvo que renunciar. No esperaba aplausos, solo respeto. Tampoco obtuve eso. Las señales aparecieron poco a poco, invitaciones a reuniones que nunca llegaban, estrategias cambiadas sin aviso, un distanciamiento silencioso. Un día, escuché a su asistente por teléfono, organizando un almuerzo con nuestro mayor proveedor, el mismo con el que yo había trabajado personalmente 6 años. El plan es sacar a Teresa sin ruido, decía. Así será más fluido. Lo que no sabían es que yo ya había tomado precauciones. Había observado a ese proveedor, Quantex Systems, durante meses. Sus finanzas tambaleaban y estaban abiertos a una adquisición, así que me moví en silencio a través de una sociedad instrumental que había constituido un año antes. Un amigo de la maestría, ahora en Private Equity, me ayudó a presentar una oferta limpia y discreta. Para cuando Henry intentó presionar a Quantex, le respondieron con toda la cortesía del mundo que a partir de ese momento las conversaciones serían con la nueva dirección. Él no sabía que la nueva dirección era yo. Por eso, cuando anunció mi salida con suficiencia, mantuve la calma. Él planeaba quitarme del tablero, sin saber que yo ya había comprado la casilla donde él se encontraba. De vuelta en mi oficina, empaqué mis cosas despacio, una foto enmarcada de mi familia, la pluma de latón que mi equipo me regaló, un ejemplar de la startup en esbelto lleno de anotaciones. Coloqué todo en una caja y miré a través del muro, de vidrio. Henry reía con el CFO. Creía haber ganado, pero al día siguiente empezaría el verdadero juego. El viernes por la mañana recibí un correo gélido de recursos humanos. Asunto: plan de transición Teresa. Completa la lista adjunta. Antes de las 18:00 de hoy, procesaremos tu indemnización y la transferencia de beneficios. Henry pregunta si podrías redactar un documento de transferencia de conocimientos para tu reemplazo. Kelly, People Operations. Solté una carcajada. Me había despedido delante de todo mi equipo sin aviso y ahora pedía un favor, como si fuéramos viejos amigos que intercambian tarjetas de cumpleaños. Aún así, respondí con profesionalismo. Kelly, entregaré toda la documentación requerida. Saludos, Teresa. Cada archivo que entregaría sería claro y ordenado, pero lo bastante ambiguo para que siguieran dependiendo de un proveedor que ya no controlaban. Ese proveedor era Quantex, y todavía no habían caído en cuenta de lo que hice. A las 10:25 a.m. llamó mi abogada, Janice. Se están poniendo curiosos, dijo. Un gestor de compras de tu antigua empresa escribió a Quantex preguntando por qué no se ha cerrado el calendario de entregas del próximo trimestre. Ya lo preveíamos. Quantex envió una respuesta formal. Debido a un cambio reciente de propiedad, toda comunicación debía pasar por la nueva dirección. Sabía lo que pasaría después. Entrarían en pánico el lunes. Quantex era central para su fase 3 y aún no comprendían cuánto dependían de él. Felicitaciones, rió Janice. Ahora posees su cadena de suministro. Me recosté, contemplando una pila de premios que todavía no había guardado. Reconocimientos a eficiencia, reducción de costos y planeación estratégica. Antes valoraban mi trabajo, hasta que me volví incómoda. Esa noche cené con Amber, una de las pocas personas en quien confiaba aún. Todo el mundo habla de ello, susurró mientras se acomodaba en nuestro rincón habitual del wine bar. Henry estuvo engreído todo el día, pero algo cambió a las 3. Se le vio nervioso. ¿Quantex? Asintió. Iban a cerrar el contrato del próximo trimestre esta semana, pero Legal detectó un cambio de propiedad. Henry exige respuestas. Sonreí apenas. Así que por fin lo notó. Él no sabe que fuiste tú, ¿verdad? Aún no, respondí. Y no se lo diré. El sábado por la mañana me llegó un correo de Jeffrey, jefe de compras. Hola, Teresa. Sé que las cosas terminaron raras, pero necesito hablar del contrato con Quantex. Hay confusión interna y solo tú llevabas esas negociaciones. ¿Podríamos tener una llamada breve? No respondí. No por rencor, sino porque ya no era mi trabajo. En vez de eso, Janice envió una carta formal en nombre de Verity Partners LLC, la sociedad que ahora gestionaba. Informó a TechLink, mi antiguo empleador, que todas las negociaciones pasarían por la nueva responsable de relaciones con clientes, yo. El domingo por la noche, mi teléfono vibró. Una llamada perdida de Henry y un buzón de voz. No lo escuché. Janice había sido clara. Deja que tu silencio resuene más fuerte que cualquier palabra. El lunes, el rayo cayó sobre TechLink. A las 7:00 a.m. preparé café y consulté el tablero de proveedores. Todavía tenía acceso. Un aviso rojo parpadeaba. Contratos de suministro Q5 sin confirmar. Eso detendría 5 líneas de producto clave. A las 9:50 a.m., Amber envió un mensaje. Henry entró al All Hands hecho un huracán. Nadie sabe qué ocurre. Parece que no durmió. A las 10:40, LinkedIn hervía. Quantex Systems anuncia nueva propiedad a cargo de Verity Partners LLC. Mi nombre no aparecía. No hacía falta. Quien me conociera entendía la jugada. A las 11:08 recibí un correo de Henry. Necesitamos hablar con urgencia. Se lo reenvié a Janice. 15 minutos después, me llamó riendo. Está en pánico. Acaba de descubrir quién compró el castillo que creía suyo. Y todavía no había visto mi siguiente movimiento. Quantex no solo era proveedor de piezas, de software. Construía la infraestructura de datos para la nueva plataforma de IA de TechLink, el proyecto estrella de Henry.
Henry, sin las bibliotecas de datos personalizadas, todo se derrumbaría antes de lanzarse. El martes, la crisis fue imposible de ignorar. No necesitaba sus sistemas internos. LinkedIn lo contaba todo. Un project manager cambió su estado a Open to Work. 3 ingenieros de IA republicaron la noticia de la adquisición con subtítulos ambiguos. Grandes movimientos en la industria. Cuando se cierra una puerta, pero lo mejor llegó con una invitación de calendario, reunión de emergencia de liderazgo, 10:00 AM, asistencia obligatoria. Está sudando, escribió Amber a las 9:30. Lo vimos entrar. Parece que alguien le entregó una renuncia escrita en sangre. Sonreí ante mi taza de café. No era venganza, era una lección para la junta sobre a quién habían puesto al mando. Esa misma mañana, Janice y yo finalizamos la oferta de licenciamiento para TechLink, sin descuentos, con tarifas premium y reconocimiento público de la nueva propiedad. Es justa, afirmó ella. 8 meses de gracia al precio antiguo, para suavizar la transición. Ellos no lo verán justo, contesté. Pero es razonable. No los castigamos. Protegemos lo que construimos. Poco después, Amber me avisó. Los ingenieros ya ataron cabos. Slack arde. Saben que compraste Quantex. Henry está furioso. Encerró al equipo de DevOps en una sala. 2 directores preguntaron si estás contratando. Mientras tanto, el equipo legal de TechLink intentó negociar alternativas. Sugirieron discutir términos más equilibrados. Janice respondió en menos de una hora. Los términos son innegociables, salvo que incluyan una participación accionaria significativa o una oferta pública de adquisición. Entendemos si TechLink desea explorar otros proveedores. Claro que no, había otros. Reconstruir lo que Quantex ofrecía llevaría 20 meses, tiempo que no tenían. Ese anochecer, recorrí la nueva sede de Verity. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Cerramos 6 contratos nuevos en América Latina, mercado que TechLink había descuidado, y lanzamos un programa piloto de analítica predictiva para hospitales públicos de la región. Parte de las ganancias se reinvertiría en capacitación de personal local. Quería que el éxito técnico no se divorciara del impacto social. Llegó por fin el día del foro en San Francisco. Subí al escenario después de que un CEO maquillado, en superlativos, hablara de sinergias horizontales con verticales digitales, dejando a la audiencia confundida. Coloqué mi caja de cartón sobre un banco alto. Se hizo un silencio curioso. Todo lo que ven aquí, empecé, señalando la foto, descolorida la pluma, la taza. Cabía en ese cartón el día que me despidieron. Lo que no cabía era mi determinación. Relaté la historia sin nombres propios de villanos. Hablé de riesgos mal calculados, de voces que se pierden en burocracia, de sistemas invisibles sostenidos por manos invisibles. Cuando concluí, el auditorio estaba en pie. Entre los aplausos distinguí rostros iluminados de jóvenes y veteranos, algunos con lágrimas discretas. Después, pasé 2 horas firmando acreditaciones y escuchando relatos personales. Una gerente de 55 años a la que su antigua empresa consideraba costosa, un programador junior latino que por primera vez veía a alguien con su acento contar cómo había comprado la mesa directiva desde afuera. Regresé exhausta, pero colmada de propósito. No tardaron en llegar correos de universidades pidiendo conferencias, incubadoras solicitando mentorías y un mensaje de Evelyn, la exdirectiva, que me había llamado meses atrás. Hoy en mi reunión de trabajo proyecté tu ponencia. Hay 20 mujeres ingenieras actualizando sus CVs. Mientras tanto, TechLink continuaba su descenso. Sin Quantex, tuvieron que retrasar su plataforma de IA indefinidamente. Inversores perdieron paciencia. 3 medios especializados publicaron análisis demoledores sobre la cultura de rendimiento tóxico instaurada por Henry. Aún así, deseaba que sobrevivieran. La industria necesitaba competencia sana. Pero la supervivencia exige humildad, y esta vez parecía un recurso escaso en su arsenal. Un viernes, al volver a casa, encontré un sobre sin remitente. Dentro, una sola fotografía. Una niña de unos 12 años frente a una computadora vieja. Sonrisa enorme. Camiseta con el logo de Verity impreso. Al otro lado, un post-it. Mi hija quiere ser como tú. Gracias por la beca. Me llevé la mano al pecho. Era el fruto de un proyecto que apenas habíamos lanzado. Otorgar computadoras reacondicionadas a estudiantes de zonas rurales. Esa noche, dormí como hacía tiempo no lo hacía. Pasaron 3 meses vertiginosos, y un nuevo correo de Jack Thompson llegó a mi bandeja. Pedía asesoría para reestructurar TechLink desde cero, incluida la posibilidad de vender algunas divisiones. Lo debatimos en el comité ejecutivo. Podíamos adquirir 2 de sus unidades a precio de liquidación. Austin apoyaba la idea. Janice veía riesgos. Yo veía una oportunidad de salvar empleos y, de paso, enseñar que el rescate podía hacerse, sin prepotencia. Acordamos enviar una carta de interés con condiciones claras, transparencia total, auditoría independiente, compromisos de diversidad. La negociación duró 4 semanas. Al final, TechLink cedió las divisiones de análisis, de datos y logística Cloud. Firmamos la compra una mañana lluviosa de octubre. Entré a las antiguas oficinas, ahora nuestras, y sentí un déjà vu. Algunos empleados bajaron la vista al reconocerme, otros la alzaron con esperanza. Organicé una breve reunión improvisada. No prometí milagros, prometí escucha. Les pedí 3 cosas: honestidad brutal, curiosidad constante y 0 miedo a equivocarse. La siguiente fase fue integrar culturas. Introdujimos círculos de feedback, eliminamos burocracias duplicadas y adoptamos horarios flexibles. 2 meses después, la productividad subió 15% y las encuestas de satisfacción
competición interna alcanzaron niveles récord. Aquello validaba mi teoría. La gente no quiere mesas de ping-pong, quiere respeto y propósito. Un año y medio después de 1907, mi última caminata nerviosa por el pasillo de TechLink, volví allí, esta vez para inaugurar el Centro de Innovación Compartida, financiado por Verity pero abierto a startups emergentes. En el lobby colgaba un mural con retratos de inventores anónimos, operarios, testers, diseñadoras, personal de soporte. Encima, una frase grabada en acero: los héroes del código no siempre firman el commit. La ceremonia fue breve. Cortamos la cinta roja junto a estudiantes de secundaria invitados como testigos. Luego, mientras recorría el nuevo laboratorio de robótica, Amber, ahora directora de operaciones de la unidad, se me acercó con lágrimas que luchaba por contener. ¿Te acuerdas cuando dijiste que ser invisible no era un defecto, sino una fase temporal? Susurró. Gracias por cumplirlo. La abracé fuerte. No hacíamos historia por vanidad, sino por dignificar el trabajo escondido detrás de cada línea de código. Una tarde de febrero, me llamó Elena, la consultora de imagen. ¿Has visto el reporte de Bloomberg? Verity fue nombrada empresa más influyente del año en soluciones B2B. No, estaba en una sesión de mentoría, respondí. Pero suena bien. No sabes lo extraño que es oírte responder así, bromeó, con la modestia intacta. Reímos. Le conté que planeaba tomarme 2 semanas de retiro silencioso en la Patagonia, lejos de Wi-Fi. Lleva esa pluma de latón, dijo. Seguro escribirás algo grande. Antes de partir, organicé una videollamada con todo el personal. Más de 400 caras en pantalla. Les conté que el crecimiento no valía si perdíamos el alma, que el verdadero KPI era cómo nos sentíamos cada mañana al abrir el correo. Les dejé una tarea. Durante mi ausencia, debían elaborar un manifiesto de 10 principios no negociables para guiar nuestra cultura durante la próxima década. Volví con la piel quemada de sol y el corazón liviano. Encontré en mi escritorio un documento titulado Manifiesto Verity 2035. El principio número 1 decía: la innovación empieza con una pregunta y florece con un oído atento. Lo leí 3 veces. Habíamos cimentado una filosofía sin eslogans vacíos. La vida siguió. Participé en paneles de la ONU sobre ética de datos, financié becas para mujeres indígenas en STEM, supervisé la expansión a África en colaboración con ONG locales y, en un giro poético, implementé soluciones logísticas en el mismo campamento de refugiados donde años antes leí el mensaje de traición de mi hermano. Me paré en 1100, aquella polvorienta explanada, y contemplé contenedores equipados con sensores desarrollados por nuestro equipo. El voluntario keniano a cargo me preguntó si conocía de sistemas. Respondí que un poco, sonriendo ante la ironía. Una noche estrellada de agosto, de regreso en casa, abrí el cajón donde guardaba la caja de cartón original. Saqué la pluma y firmé la última página de un acuerdo que garantizaba acceso abierto a nuestras bibliotecas de IA para proyectos humanitarios. Era el círculo completo, de la exclusión corporativa a la inclusión global. Guardé la pluma, cerré la caja y la dejé a un lado de mi escritorio, no como recordatorio de dolor, sino como testigo de que ningún despido puede detener a quien entiende su propio valor. Meses después, en una conferencia universitaria, un estudiante me preguntó cuál era el momento exacto en que supe que había ganado. Pensé unos segundos y respondí: fue la mañana que desperté y no sentí necesidad de demostrar nada, porque mi trabajo hablaba por mí, aun cuando yo dormía. En ese instante comprendí que la verdadera victoria no está en la venganza ni en el aplauso, sino en la quietud de reconocerte suficiente. El auditorio guardó silencio, no incómodo, sino reflexivo. Algunos asentían, como si hubieran encontrado algo que no sabían que buscaban, y supe, con una certeza profunda, que la historia que empezó con un despido y una sonrisa falsa se había transformado en una sinfonía coral donde cada voz contaba. Al volver a Verity esa tarde, crucé el vestíbulo, lleno de nuevas caras que no me conocían más que de rumor. Una joven pasante chocó conmigo sin querer y se disculpó nerviosa. Le dije que no se preocupara y le pregunté cuál era su proyecto. Se iluminó al contarlo. Yo escuché. Mientras hablaba, recordé a la Teresa que cargaba una caja de cartón. No sentí nostalgia, sino gratitud, porque entendí, finalmente, que el verdadero legado no es la empresa que construyes, sino las puertas invisibles que dejas abiertas para que otros pasen y escriban su propia historia, con su nombre en letras, claras y seguras, justo en el centro de la página.